Mis muy apreciados patrocinantes, al fin tomé la decisión de que me iba a ocupar de un nuevo episodio de La Guerra del Templo, concentrado en su muy probable expansión hacia el norte, cosa que desde luego ya comenzó a ocurrir el pasado 13 de junio. Pero la razón por la cual decidí esperar tanto es sobre todo el comportamiento patológicamente errático de la administración Trump con respecto a toda su política exterior, lo que me demuestra que las élites dominantes en todo Occidente, a pesar de haber caído en ibris aguda, de todos modos, quedaron irremediablemente traumatizadas, terriblemente abofeteadas por la humillante derrota que recibieron en Ucrania y lo que falta. Y a esta desgracia, que se podría llamar una desgracia sin fin, desgracia para ellas y para Ucrania, súmenle, y para Europa, y a todas estas súmenle el resurgimiento providencial de Rusia y su misión en el mundo. Confirmado a propósito en esta última reunión en Alaska, algo que ya les comenté en el video anterior. Súmenle también, eh, por cierto, este resurgimiento providencial de Rusia y su misión en el mundo fue anunciada por más de un profeta moderno y trataré ese caso con cuidado en un video que obviamente no sé si incorporarlo a esta serie o no, porque es más un video de orden espiritual. De todas maneras, a todo esto que les vengo diciendo, súmenle también la ineptitud ilimitada de la dirigencia de la OTAN y la Unión Europea, el desastre irreversible de la imagen de Israel en el mundo y la humillación contundente propinada por Yemen e Irán. Bueno, y toda esta secuencia triunfal me hace pensar en que hacía falta distraerla un poco con una función coreográfica. Por ejemplo, un desfile naval por el Caribe, muy vistoso, donde el estado más drogadicto del planeta, el que por medio de sus agencias de seguridad e inteligencia coordina todo el narcotráfico a nivel mundial, lo escucharon bien, pues este estado decide hacer gala de estas virtudes, mostrando que va a entrar en guerra contra los carteles del narcotráfico. La mayoría de ellos creados primero por el FBI hace más de un siglo en el norte de México. Luego intervino la CIA a nivel global. Y a partir de los 70, en el área de Miami y el Caribe, contamos con esa agencia ultracorrupta que es la DEA. Y esta muy virtuosa operación naval, configurada en modo estrictamente táctico y no estratégico, a pesar del submarino nuclear, para mí es una señal muy fuerte y clara de que la lucha en el tanque de los tiburones blancos allá arriba en los Estados Unidos está, está que arde. Ese tanque debe estar hirviendo. Pero bueno, este asunto ni forma parte de la serie ni es algo al cual pienso dedicarme por los momentos. De hecho, lo haré solo si es estrictamente necesario. Así que sigamos. Sin embargo, y a pesar de las repetidas humillaciones sufridas por Occidente, todo esto ha terminado por sumir a las élites dominantes en un estado de presunción aún más delirante.
una nueva fase que se podría decir que es alucinante o alucinada, de la fase delirante a la fase alucinante. Y lo digo hasta el punto de que tácticas geopolíticas clásicas como la del hombre loco, el Madman de los Estados Unidos, o la del perro rabioso israelí, estas quedaron atrás, porque el imperio se ha quedado con una sola estrategia, la estrategia del caos en todas partes, incluyendo en su propia nación. Y, y este caos, apenas empezando, ya se les salió de control y los ha cacheteado duramente y sin piedad. Hasta Yemen, señores, los ha puesto en ridículo. Y por lo tanto, habrá que esperar qué rumbo finalmente comenzarán a tomar si es que logran desarrollar una percepción no distorsionada de que el mundo ha cambiado y lo seguirá haciendo a una velocidad que no podrán sostener y que mucho me temo que esto al final los obligará desesperadamente a tomar decisiones trágicas que serán verdaderamente decisiones de fin de mundo. Bueno, el episodio de hoy se lo debía a Siria, que ha adquirido urgencia comenzando por el hecho de que Moscú y Damasco llegaron a un acuerdo mediante el cual ahora los rusos volverán a sus tareas de antes. En otras palabras, se restableció el patrullaje ruso en Siria, tal como se venía haciendo antes de que derrocaran a Bashar al-Assad. Y esta presencia rusa, que volverá a ser diaria en ciertas zonas, en modo alguno es una decisión que pudo ser tomada por la cáfila de terroristas que fingen gobernar la no muy extensa zona de Damasco. Menos aún por Israel, un sirviente desechable que mientras más avance la guerra, más se irá reduciendo al papel de un mero verdugo muy satánico y blasfemo. Amigos, esto solo puede ser un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, que se cuadró a niveles muy superiores al de los establos de la carpa blanca. Y creo que por razones más que obvias, porque su objetivo es tratar de estabilizar ciertos sectores al norte de Damasco, los sectores alawitas, la impaciencia drusa, y sobre todo para controlar, mantener a raya, moderar las apetencias criminales de Erdogan en Siria, ya que si hay alguien que pueda actuar como un radical libre, desestabilizador y poco fiable, ese es Erdogan. Estados Unidos, y esto se sabe muy bien, obviamente no piensa para nada enfrascarse en ninguna guerra terrestre de ningún tipo, ni en el Líbano, ni en Siria, ni en ninguna parte del mundo, y mucho menos en Irán. Por lo menos tratará de evitarlo en la medida de lo posible. Los Estados Unidos ya ha logrado consolidar una presencia en Siria, una presencia modesta pero eficaz, y me imagino que piensa mantener esa presencia hasta donde pueda, sin caer en la tentación de aumentarla, porque eso sería como caer en una trampa peor que la de Irak o Afganistán. Ojo con eso, ¿eh? Pero sobre todo porque tienen que concentrarse en apoyar con fuerza, con mucha fuerza, a Israel. Esta presencia en Siria los Estados Unidos la van a mantener, más aún si de ahora en adelante podrán contar con que los rusos y sus ejércitos especializados, estilo Wagner, lograrán contener a Erdogan, sobre todo por la cuestión de los kurdos. Señores, a los Estados Unidos los kurdos no les interesan para nada, pero les son útiles como fuerza local de alta motivación y conocimiento de la zona, y constituyen una bandera política conveniente
aunque ya una vez los traicionaron y fue el mismo Trump en su primera presidencia el que los traicionó, cosa que no sorprendió a nadie, creo que ni siquiera a los mismos kurdos, porque para cualquier oriental, mejor dicho, para cualquier habitante del planeta con dos dedos de frente, Estados Unidos es sinónimo de traición al aliado. Como dijo en una ocasión Henry Kissinger, hace más de 50 años, cuando dijo que ser enemigo de los Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser su amigo es fatal. Pero ayudar y colaborar con los kurdos a los Estados Unidos le otorga una cierta imagen positiva y por lo tanto los Estados Unidos seguirán y que ayudando y protegiendo a los kurdos, aunque no les interesen para nada, especialmente porque Erdogan más bien los quiere eliminar. Erdogan lo que quiere es cometer un genocidio contra los kurdos, porque son considerados como peligrosos terroristas enemigos del Estado turco. Y la verdad es que no son unos angelitos, pero no se puede generalizar como pretende Erdogan. Por lo tanto, la presencia de los rusos, especialmente si se extiende hasta el norte de Siria, podría ser de utilidad para los kurdos e indirectamente para los Estados Unidos, que necesitan con urgencia el poder concentrarse en apoyar a Israel en su labor de ser el mascarón de proa más que el agente proxy en la guerra contra Irán. Y desde luego, este acuerdo entre Moscú y Washington, sin la menor duda, cuenta con el apoyo de Israel, precisamente porque los patrullajes rusos son una ayuda para estabilizar ciertas zonas y controlar a Turquía. Y esa es la muy posible razón de la enésima rabieta, falsa rabieta de Erdogan contra Israel, manifestada en estos días. Estas rabietas de Erdogan contra Israel, rabietas que solo un bobo se las puede creer. Y aquí de paso, habría que ver si la cuestión de los drusos es tan desestabilizante como algunos quieren hacer creer, porque todavía no se entiende bien si los drusos, al fomentar estos conflictos internos, especialmente con Damasco, lo están haciendo para ayudar a los israelíes, para contener a los grupos terroristas que apoyan a Abu Muhammad al-Julani como gobernante de la zona de Damasco, porque decir que es el gobernante de Siria es una risible exageración, o si más bien, y siguiendo una dinámica muy propia de Siria, los drusos están saliendo fuera de control al vislumbrar la posibilidad de poder crear un Estado druso, tal como aparece en algunos documentos estratégicos americanos e israelíes que son públicos, hasta el punto que yo los describí con bastante detalle en dos videos titulados Los planes estratégicos atlantistas que condenan al Medio Oriente. Dos videos exclusivos para ustedes, mis patrocinantes. Ahora bien, yo considero, y no soy el único que lo piensa, que desestabilizar al actual gobierno de la zona de Damasco, aunque regido por criminales, no le puede convenir a nadie por los momentos, especialmente durante esta etapa que podría ser de transición hacia la consolidación de parte de Siria como base estratégica, a ser usada en la guerra contra Irán y sobre todo contra posibles acciones del eje de la resistencia, tanto en la misma Siria como en el Líbano y en Irak. Y aquí me refiero al corredor de David, eh, que conectaría las alturas del Golán
una zona ocupada por Israel desde 1967, conectaría esas alturas con la zona más oriental de Siria, la más cercana a Irán, algo que sería útil para todos los posibles enemigos de Irán. Por lo tanto, por los momentos, sería absurdo que los drusos y el mismo Israel tengan intenciones de expandirse hasta tomar Damasco, complicándose la vida, complicándosela a los Estados Unidos y a la misma Rusia, y además aumentando su dispersión y distrayendo recursos en un objetivo que podrá ser conquistado más adelante, cuando Israel pueda finalmente aspirar a convertirse en el gran Israel, un sueño que se les convertirá en pesadilla, y creo que será su perdición. Si es cierta la profecía musulmana que anuncia que la segunda venida de Cristo, de Jesús para los musulmanes, ocurrirá justamente en Damasco. Por lo tanto, y por los momentos, Israel no debería tener intención alguna de expandirse territorialmente, más allá de ese corredor, lo cual ya es mucho, quizás demasiado, porque toman en cuenta que los Estados Unidos, a diferencia de lo que ellos cacarean por boca de Trump, los Estados Unidos se tardarán un poco para estar realmente preparados para mandarse nada más y nada menos que una super operación que opacará cualquiera que hayan intentado antes, justo en este momento, cuando están enfrentando problemas y dificultades de todo tipo en sus fuerzas armadas, con los equipos, los armamentos, las municiones, el mantenimiento, los repuestos, con el personal civil, con el personal militar, con la carencia de efectivos, el aumento de los que abandonan la carrera, la baja moral, la corrupción rampante, los costos estratosféricos, la hiperburocracia del Pentágono y la interferencia totalmente imbécil de los sionazistas y los neoconservadores. Y bueno, creo que no agoté la lista, faltan otras cosas. Ay, Dios mío. Así que Israel, cuando al fin podrá movilizarse hacia Irán, eh, tratará de hacerlo de la forma más directa y concentrada que puedan, y recurriendo en la medida de lo posible a ataques aéreos y navales conjuntos con los Estados Unidos cuando los Estados Unidos estén listos. Y esperando que esta doble incursión o este ataque por dos costados o por dos flancos, ¿verdad? Logre ablandar a Irán en sus puntos neurálgicos, si es que eso resultase ser posible, porque afectar seriamente a Irán es algo que nunca será posible sin contar siempre con un apoyo realmente masivo y constante de los Estados Unidos y sus protectorados en el Golfo Pérsico. Porque vamos a estar claros, estamos hablando siempre y todo el tiempo de una guerra que es de Estados Unidos contra Irán, donde Israel es un elemento desechable, a pesar de sus sueños del gran Israel, que poco le importan a los Estados Unidos. Desde ya se los digo. Además, Israel de todos modos tendrá que solucionar o al menos aliviar su muy compleja situación interna y externa. Vamos primero con lo interno, donde no está solamente Gaza, también está lo de Cisjordania. O sea, como si no fuera suficiente Gaza, se metieron en el problema de Cisjordania y se van a meter más a fondo, señores, en una muy probable extensión
del Holocausto que están perpetrando ya desde hace 2 años. Y a mí nadie me quita de la cabeza que en Israel hay células durmientes, listas para actuar en el interior de Israel. O sea, tal como hizo el mismo Israel en Irán, o tal como lo hicieron los ucranianos en Rusia con la operación Telaraña, eh, con los aeropuertos de la aviación estratégica, donde lograron destruir no menos de 7 bombarderos estratégicos con un despliegue mínimo de recursos. Eh, ya vimos lo que pasó hace unos días, el 30 de agosto, en la misma Gaza, con la emboscada de Zeytun, que no es la primera. Y eso a mí me confirma que no se debería descartar de ninguna manera que el eje de la resistencia tenga células durmientes internas para atacar a Israel desde adentro. Porque en el fondo eso es lo que hace Hamas. Esa es su especialidad. Eso es lo que hizo justamente el 7 de octubre de 2023. Y el otro ataque que podría recibir Israel es un ataque desde el Líbano por parte de Hezbollah, que nunca fue eliminado, debilitado sí en su liderazgo, porque los sionazistas creen en la teoría de la decapitación de los líderes como medida efectiva y no se dan cuenta de que eso más bien refuerza las convicciones de los rebeldes. Y creo que nunca se darán cuenta, porque estamos hablando de la misma escoria satánica que decapitó a San Juan el Bautista. Recuerden siempre que Herodes y las élites judías de aquellos tiempos constituyeron una verdadera mafia de maldad, corrupción y de intercambio, prestación de servicios con el imperio de turno. Un solo conjunto que al final terminará abarcando con su caos malsano a todo el judaísmo hasta que Dios se expresó claramente en el año 70. Y la historia está por repetirse exactamente, casi que exactamente, con el imperio atlantista y una nueva catástrofe para los judíos. Y terminado el paréntesis, seguimos. Ahora bien, de todos modos, yo no creo, o creo que sería sumamente torpe por parte de los israelíes dispersarse en una invasión terrestre, en otra invasión terrestre hacia ese Vietnam, hacia ese verdadero Vietnam que es el Líbano, porque el Líbano es como Vietnam. Por eso los Estados Unidos y el mismo Israel están tratando de agitar la situación política interna para no verse forzados a invadir. Pero Hezbollah en el Líbano es políticamente mucho más poderoso y astuto de lo que piensan los israelíes y los estadounidenses. De hecho, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, visitó el Líbano el pasado 13 de agosto. Un funcionario iraní de altísimo rango que fue hasta Beirut a conversar amistosamente, muy amistosamente, con el gobierno libanés después de que éste aprobara un plan respaldado por Estados Unidos para nada más y nada menos desarmar a Hezbollah antes de fin de año. Algo que sin lugar a dudas se puede clasificar como un intento descarado, muy descarado, de tratar de desatar una guerra civil en el Líbano, una nueva guerra civil en el Líbano. Guerra que según el parecer de algunos locos, pensando que contarán con el apoyo de Estados Unidos e Israel, realmente piensan que podrían derrotar y eliminar a los maestros de la guerra asimétrica, porque eso es lo que es Hezbollah. Y si el Líbano es como Vietnam, para cualquier nación que desee conquistarlo, es gracias a Hezbollah, señores. Nunca duden de eso.
Pero, ¿qué es lo que temen los israelíes y Estados Unidos por igual? Pues temen que es lo que podría hacer Hezbollah para complicarle la vida a Israel. ¿Y qué podrían hacer? Pues algo que ya han hecho, que es atacar el norte de Israel justo en la retaguardia de las alturas del Golán. Ahora bien, si Hezbollah atacase el norte de Israel, le va a crear un tremendo dolor de cabeza a Israel, porque esa región, en vista de la operación contra Irán, ese norte de Israel, que se ha vuelto altamente estratégico, porque es la zona que colinda, que rodea a todo el sector de las alturas del Golán. Si eso llegase a suceder, los israelíes van a tener que distraerse para ver cómo controlan o enfrentan a Hezbollah, porque no tendrían cómo atacar a Hezbollah desde atrás, porque el ejército libanés, señores, esta es una entelequia, ¿eh? De paso, una entelequia sumamente corrupta que solo sirve a mafias internas en el Líbano. Además de que obviamente habría células, debería haber también en el Líbano células internas, células durmientes, encargadas de controlar esta situación si se presenta, para que la retaguardia de Hezbollah no sufra contratiempos, para que no se presente allí ninguna sorpresa. Una vez más, los de Hezbollah son maestros de la guerra asimétrica, son maestros en esconderse, desaparecer y reaparecer en el lugar y momento menos pensado. Y el ejército libanés, al ejército libanés, lo conocen muy bien y lo tienen infiltrado desde hace décadas, desde la misma época de la otra guerra civil. Pero, desde luego, y sea como sea, Israel tendrá que resignarse a enfrentar complicación tras complicación hasta el final de sus días. Y aquí no se valen milagros de propaganda donde Dios interviene puntualmente y los salva, porque los sionazistas no tienen Dios. Siempre han odiado con particular furia al verdadero Dios de Abraham y de Israel, y más bien son secuaces del príncipe de este mundo. Y es por eso que la intervención de los Estados Unidos es importantísima, es crucial. Y a eso se debe ese anuncio de hace algunos días de una posible intervención de los Estados Unidos en Gaza, lo cual me parece que tiene bastante sentido. De todos modos, y si las cosas le salen bien a Israel, le salen bien con respecto a Irán, pero sin lograr un cambio de régimen, actuando internamente, eh, en algún momento no podrán evitar el tener que pasar a la ofensiva terrestre, con presencia real, incluso mayoritaria, de efectivos militares de los Estados Unidos, desde el ejército hasta los Marines, pero sobre todo, muy sobre todo, contractors de todo pelaje, o sea, mercenarios a granel. Y es allí donde podrían caer en la madre de todas las trampas. Porque si el Líbano es como Vietnam y Siria es como 5 Vietnams, Irán es como un Vietnam infinito, un Vietnam sin fin. Nunca olviden que Irán, al fin y al cabo, es Persia y es la patria de los verdaderos arios. Irán significa Airán, Arián, los cuales no le temen a esos falsos arios, a esos ridículos arios de pacotilla creados por el sionazismo satánico y que hoy en día se hacen pasar por judíos verdaderos. Pero llegado a este punto, lo más probable es que ya nos encontraríamos en la antesala de la intervención masiva de lo sobrenatural en el plano terrenal, tal como está en las escrituras. Ah, y se me olvidaron los drusos.
que podrían guerrear codo a codo con los israelíes, a pesar del fuerte racismo israelí, típico de todo nazi. Pero sin duda alguna no van a rechazar ninguna ayuda, aún tapándose la nariz. Y es allí donde los drusos podrían servir, por su conocimiento del terreno y por su carga de odio. Y los Estados Unidos podrían llegar a un acuerdo con los drusos y prometerles, aunque sea falsamente, como siempre falsamente, la creación de un Estado druso en Siria. Y es por eso que hasta ahora los drusos se han mostrado tan sumisos ante Israel, hasta el punto de convertirse prácticamente en una colonia virtual de Israel. Bueno, y volviendo a la cuestión de los patrullajes rusos acordados con Damasco, la presencia rusa como muro de contención para Turquía además podría generar una segunda consecuencia, quizás indeseada, y es que recuerden que en medio de esta guerra se podría en determinado momento activar el nuevo eje prooccidental de Armenia y Azerbaiyán. Y en este sentido, la presencia rusa en Siria podría de algún modo desviar e interferir los planes turcos en Siria, desviándolos justamente hacia este nuevo eje, el cual podría constituirse en una trampa si iraníes y rusos se deciden a colaborar en este frente, que es casi como un sándwich, con Rusia al norte, Irán al sur y en medio Armenia y sobre todo Azerbaiyán, ambas listas para quedar, mejor no lo digo. Como siempre, el juego entre turcos y rusos será un duelo de astucia, donde los turcos deben cuidarse mucho y los rusos más bien, y como es su estilo, esperarán, se van a poner a esperar con paciencia a que se presente la ocasión. Los rusos saben que la maniobra de Erdogan en Siria es una maniobra oportunista al filo de la navaja. Por lo tanto, también podrían tentarlo y entonces es cuando lo atacarían o le tenderían una trampa, atrayéndolo, por ejemplo, con una retirada estratégica. Bueno, ya veremos. Realmente es muy difícil predecir a Mr. Drupi y más aún a los rusos. De todas maneras, y como ya lo comenté en otro video, a este eje caucásico de Armenia y Azerbaiyán, la verdad es que no le veo mucho futuro, a no ser que reciba un apoyo masivo no sé de quién, porque no sé cómo hará Estados Unidos para ayudarlos. A lo mejor será Turquía la que deberá colaborar, pero si a Turquía la distraen, va a ser poco lo que Turquía podrá hacer. Y a Turquía la podrían distraer totalmente si el conflicto se extiende al Mediterráneo. Algo que ya lo dije antes, porque bastaría con que el norte de África o Grecia o ambos e incluso Chipre se activen para que Turquía tenga que volcarse en este teatro de operaciones naval, que es mucho más estratégico para Turquía que el terrestre. Y si Turquía no puede apoyar a este nuevo eje, Armenia, Azerbaiyán, y Estados Unidos se encuentra demasiado ocupado atacando a Irán desde el aire y el mar y apoyando a los israelíes, sobre todo en el aspecto misilístico y también colaborando para estabilizar internamente a ese país, especialmente si en Israel comenzasen a ocurrir disturbios, intifadas, o se activa alguna operación de estrategia de la tensión con células terroristas internas. Entonces, Turquía podría quedar efectivamente aislada. Y esta, repito, podría ser la razón del anuncio de los Estados Unidos, del anuncio de Trump, de que los Estados Unidos van a intervenir en Gaza.
prácticamente dijo que los Estados Unidos iban a ocuparse de Gaza. Eso tiene bastante sentido dentro de la óptica de liberar a Israel de esa carga, que además es una carga que psicológicamente ha resultado ser terrible para el ejército de Israel y una catástrofe espiritual para la población psicológicamente desquiciada de Israel, tal como lo afirma el historiador israelí Yuval Harari, y ni hablar de la destrucción sin remedio de la imagen de Israel en todo el planeta. Ahora, díganme ustedes, ¿cuántas posibilidades tienen estos dos países, Armenia y Azerbaiyán, que no son precisamente potencias militares, de hacer algo si Rusia e Irán lograsen coordinar ciertas acciones contra estos dos países? Acciones de sabotaje o misilísticas, por ejemplo. ¿Qué podría suceder si Rusia actúa legítimamente por ser Azerbaiyán un país fronterizo? Eso le aliviaría mucho las cosas a un Irán demasiado ocupado en defenderse del ataque conjunto israelí-americano. Y lo digo porque los rusos podrían hacerlo fácilmente. O sea, bastaría con sabotear la generación eléctrica, sabotear los depósitos de combustible y la producción petrolera o gasífera, aunque sea parcialmente, y ya con eso anulas a Azerbaiyán. Puros objetivos militares y adiós Azerbaiyán. Y ya lo comenzaron a hacer, de paso. Eso es algo que ya comenzaron a hacer, destruyendo precisamente los activos que las empresas energéticas de Azerbaiyán tenían en Ucrania. ¿Y saben qué? Lo lograron con solo 3 ataques. ¿Qué tal? Y si cae Azerbaiyán o se logra neutralizar, bueno, Armenia no va a poder hacer mucho. Realmente no podrá hacer nada, por más que tenga a Turquía al lado. Y créame que Turquía nunca se esforzará mucho por defender a Armenia. Y los mismos armenios es lo que menos desean, por razones obvias, por el recuerdo imborrable del genocidio armenio perpetrado por el Imperio Otomano, que no era otra cosa que el Imperio Turco. Y es en un escenario como este donde el patrullaje ruso en Siria podría intervenir. Eso sí, sin cambiar la naturaleza de su tarea, al menos salvando las apariencias. Otra cosa que es característica de los rusos, la de no faltar a los acuerdos o romperlos como es costumbre en todo Occidente. Y eso significa entonces que harán las cosas que van más allá de lo establecido. Esas cosas las harán como siempre en forma invisible e indetectable. En fin, comentarlo de Siria es casi siempre una tarea fotográfica, porque lo más que puedes hacer es captar un momento, congelarlo y describirlo lo mejor posible antes de que el panorama cambie y se presenten nuevas circunstancias. Y la guerra de pandillas en Siria será como la guerra de las pandillas mafiosas que en los años 20 hubo en Chicago y Nueva York. Una guerra donde nadie puede sentirse seguro y donde es muy difícil pensar en pronósticos duraderos. Aunque yo sé, y ustedes también, ambos sabemos quién será el ganador final. Ay, bueno, y este capítulo, para que nos quede redondito, debería concluir con un apéndice relacionado con la eventual demolición de la mezquita de Al-Aqsa y del santuario de la cúpula de la roca, que no es una mezquita, es un santuario, y ambos son templos sagrados ubicados muy próximos uno del otro en lo que los judíos llaman la explanada del templo o el monte del templo.
y los musulmanes la explanada de las mezquitas, aunque no se trate de dos mezquitas. Y la demolición por obra de los sionazistas y los cristianos sionazistas, o sea, por obra de falsos judíos y falsos cristianos, que se limpiarán la zona anal con la verdadera ley judía, sería justamente para poder construir el dichoso tercer templo, el templo que yo llamo el templo del anticristo, algo que según los verdaderos judíos solo Dios podría permitir o reconstruirlo él mismo sin intervención humana. Es más, la intervención humana en este caso deberá juzgarse como blasfema. Eso es lo que dicen los judíos verdaderos, los auténticos, los más acérrimos enemigos del sionismo y el sionazismo. Bueno, señores, si llegase a ocurrir esa demolición, desde ya les puedo decir que dentro del gran marco de la Primera Guerra Global, esa demolición activaría el Armagedón bíblico, un lugar donde, según el relato bíblico apocalíptico, tres espíritus de demonios inmundos reunirán al final de los tiempos a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Expresión que según la interpretación tradicional y dado el contexto, se podría deducir que no será la batalla final entre los reyes del mundo convocados e incitados por Satanás y Dios, sino que será la batalla que dará inicio a la fase última, a la fase conclusiva del final de los tiempos, del inminente final de los tiempos. Batalla que se verá acompañada a su vez por toda una serie de cataclismos y desastres naturales en todo el planeta. Y con la demolición de estos templos, habría que ver cuál será la reacción del mundo musulmán con respecto a esto, porque estamos hablando de dos lugares que son, bueno, la cúpula, el santuario de la cúpula de la roca, es sagrado para las tres religiones abrahámicas. Y la mezquita de Al-Aqsa, la más grande de Jerusalén, es desde luego uno de los lugares más sagrados para el Islam, porque para el Islam toda la ciudad de Jerusalén, que los musulmanes llaman Al-Quds, Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada para el Islam, luego de la Meca y Medina. Entonces, habría que ver cómo reaccionarían los países islámicos, especialmente Egipto. Sería interesante ver cómo reacciona Egipto. Y luego les explicaré por qué voy a andar pendiente de la reacción de Egipto en particular. Pero además de Egipto, ¿cómo reaccionaría el norte de África y los países del Golfo Pérsico? No sé. Francamente, no sé, y lo digo así porque no sé realmente qué esperarme en vista del grado de corrupción y prostitución alcanzado por los países del Golfo, gracias a más de un siglo de influencia constante de los ingleses primero y luego de los Estados Unidos. Pero aún así, me sorprendería mucho que los países del Golfo Pérsico no reaccionaran debidamente ante un atentado de semejante gravedad. Eh, los que seguramente reaccionarían, eso se lo puedo decir desde ya, es todo el conjunto del eje de la resistencia, desde Yemen hasta Irán y Pakistán, a no ser que la India logre distraer a Pakistán, enfrascándose en una guerra con Pakistán, que es algo que están promoviendo los británicos desde hace tiempo. Obviamente, la influencia británica en la India
sigue existiendo y es importante dentro de esa peculiar política de no alineación de la India. Eh, para ellos, dentro de esa política, el seguir manteniendo buenas relaciones con Inglaterra es un argumento importante para demostrar que la India es justamente un país no alineado. Un país no alineado, pero que nunca ha sido neutral. Por eso digo que es peculiar esta farsa de que es un país no alineado. Pero yo no sé si la India, al hacer esto, estuviese cometiendo, no, mejor dicho, yo estoy seguro que si la India cometiese semejante error estratégico de meterse con Pakistán justo en ese momento, francamente yo espero que ahí los buenos oficios de los BRICS, con los cuales la India en estos días se ha mostrado muy activa y muy visible para profundizar su relación con esta alianza, y es por eso que yo digo que es legítimo confiar en que los buenos oficios de Rusia y de China puedan convencer a la India de que postergue, por lo menos postergue sus intenciones bélicas con respecto a Pakistán. Sobre todo porque esto implicaría imponerle una gran dificultad desde el punto de vista logístico a China, si ésta desease en algún momento prestar algún tipo de ayuda a Irán, y que cosa que él que hará seguramente, pero lo hará desde luego por medio de intermediarios, sin aparecer directamente, aunque yo creo que eso va a ocurrir recurriendo a métodos más discretos o secretos, métodos más chinos. Y no sé cuánto podría durar eso, porque yo creo que China va a estar ocupada ella misma en una guerra oceánica o preparándose con gran ahínco para enfrentarla. Pero este asunto ya no forma parte de la guerra del templo y eventualmente habrá que producir una nueva serie sobre cómo el conflicto global se va a desarrollar en el hemisferio Asia-Pacífico. Mis muy apreciados patrocinantes, es todo por hoy y desde ya les anuncio que esta serie va a estar muy activa en un futuro próximo, antes de que termine el verano, dicen algunos expertos serios, pero sí les aseguro que no pasarán muchos meses. ¿Qué va? De todos modos, no tengo duda de que esta serie terminará con el final de los tiempos, siempre y cuando uno logre poder llegar hasta ese momento con la internet intacta. Disculpen que me ría. Amigos, un retweet. Por favor, por favor, háganme un retweet si les gustó este video cuando lo promocione en la red X. Un gesto mínimo que yo les agradeceré muchísimo. Y mientras tanto, hasta pronto, cuídense y que Dios me los bendiga.